Mi Roca. FM Mi Roca 103.5. Encendiendo tu corazón. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro, otra nueva transmisión. Hoy lunes 27 de febrero, ya pasadas las 5 de la tarde, en este programa que se llama De Pastor a Pastor. Este programa es el programa del Consejo Unido de Pastores de Esteban Echeverría y estamos todos los lunes acompañándote. Mi nombre es Carlos Samuel Mancilla, soy pastor de esta ciudad y soy el encargado de estar todos los lunes acompañándote, ¿no? Y darle un poquito de voz al Consejo de Pastores de esta ciudad que trabaja por la pastoral, ¿no? Y que estamos trabajando en un nuevo año 2023 que va a empezar con todo, así que te animamos a que estés atento al programa porque próximamente arrancaremos también con las reuniones del Consejo de Pastores de la ciudad, así que si sos pastor de la ciudad que puedas estar atentos, y si sos líder, matrimonio pastoral o aquellos que participan estén atentos, y los que no quieran participar siempre tienen los brazos abiertos para poder integrarse a un gran equipo, establecer relaciones de amistad para grandes desafíos que siempre tenemos. Y como sabemos que la radio FM Mi Roca 103.5 llega a muchos lados, te animamos que en tu ciudad puedas acercarte al Consejo de Pastores de tu ciudad y estrechar lazos que va a ser de gran bendición para tu vida. Así que bueno, Estamos comenzando con este programa y quería hablar sobre la editorial del día de hoy que se llama Salir del Pantano. Justo estaba mirando unos memes, unos videos graciosos que no son tan graciosos. En uno de ellos, en YouTube, una moto intentaba evadir el peaje y se metió por una vía para evadir el peaje que estaba con cemento fresco y quedaron atascados sin poder salir. Mientras la policía quedó esperándolos, ellos intentaban salir y la policía, mientras ellos trataban de desatascarse, estaba ahí esperándolos a ver qué pasaba, mientras esta situación que era graciosa pero no tanto, ¿no? Mirando otro video también en TikTok, había un hombre que pasaba por debajo de una cinta de peligro y se introducía en una vereda con cemento fresco. Y
mientras intentaba salir como podía, se metió debajo de otra cinta de peligro y había otra vereda también llena de cemento y quedó atascado, y mientras se apuraba para salir cayó al piso, se golpeó, se le atascaron los pies. Y estaba mirando esta clase de videos porque a mí también me ha pasado de meterme en el barro, decime a vos si te pasó, de quedarte atascado, ¿no? Con el pie atascado en el barro o en una situación parecida, y de querer sacar los pies y que el calzado te quede atrapado dentro del barro. Bueno, a mí me pasó, seguramente a muchos les habrá pasado. Luego intentar salir, ¿no? Desatascarte, salir del problema descalzo, se te queda dorado atascado los zapatos, las zapatillas, tener que sacar del barro la zapatilla y salir caminando como podés. Bueno, no me pregunten cuál fue la situación, pero me ha pasado, y la verdad que es difícil salir del lodo o del cemento fresco, como te comenté al principio en estos ejemplos que vi, o de un pantano, del barro. Pero la paciencia es la clave cuando en el camino nos encontramos con que el camino no siempre está asfaltado, no siempre está fresco, no siempre está firme o no siempre está transitable. En la Biblia, en el libro de los Salmos, en el capítulo 40, David escribió que con paciencia esperó que Dios lo ayudara. Y Dios lo oyó y lo sacó del abismo de la desesperación. Dios hace cosas maravillosas cuando estás en el pozo de la desesperación. Quizá el milagro hoy en tu vida tenga que comenzar con el ejercicio de tu clamor, tu paciencia, tu confianza y tu espera. Clamor, paciencia, confianza y espera. Nuestras vidas siempre comienzan en el pantano, porque no hay nadie bueno ni justo, dice la palabra de Dios. Todos somos pecadores, todos estamos en el pantano, y ahí comienza el milagro. Ahí comienza la salvación. El milagro de Dios comienza en el pantano, con nuestro clamor, nuestra paciencia, confianza y espera. El Salmos 40, versículo 2 continúa, ¿no? Me sacó del abismo de la desesperación, del pantano y del lodo. Puso mis pies sobre senda firme y me fortaleció mientras yo proseguía mi camino. Es decir, que estamos en el camino, estamos en camino, y desde el lugar donde muchas veces es difícil caminar y transitar, quizás desde el lugar donde se te complica pisar, donde quizás tus pies estén en cemento fresco o en un pantano, el camino debe continuar. No tenés que dejar de avanzar, siempre clamando a Dios y dependiendo con confianza en Dios. Y mientras avanzás con paciencia y esperanza, ahí el Señor te va a poner los pies sobre senda dura, firme, y te va a fortalecer mientras proseguís el camino. Luego dice el Salmo de la siguiente manera: me ha dado un nuevo cántico para que lo entone con alabanzas a nuestro Dios. Ahora muchos oirán de las cosas admirables que Él hizo. Maravillados estarán ante el Señor y en Él pondrán su confianza. Salmo 43. Muchos van a oír las cosas admirables que Dios hace. O sea que muchos van a ver cómo Dios te saca del lodo, el pantano que estás, que es parte de la vida. Es necesario para que Dios glorifique su nombre, para maravillar a las personas, para que muchos puedan poner su confianza en Dios. ¿Podés confiar en Dios o no? En el pantano tenés que tomar una decisión. Pero elegir por Dios trae bendiciones. Dice el versículo 4, muchas bendiciones se derraman sobre los que confían en el Señor y no se fían de los altivos y no se fían de los que confían en ídolos.
Si ya saliste del barro y estás en camino firme, entonces podés tomar como tuyo el versículo 5 que dice: Señor Dios mío, cuántas y cuántas veces has realizado grandes milagros en favor nuestro. ¿Quién más puede hacer tales maravillas? El tiempo no alcanza para narrar todos tus maravillosos actos. Si seguís viendo pantanales por todos lados y no podés y no ves dónde está la salida, no te frustres. Acordate de las fórmulas: pantano, clamor, paciencia, confianza, espera, milagros y maravillas. Pantano, clamor, paciencia, confianza y espera, milagros y maravillas, y que en todo momento te deleites en hacer la voluntad de Dios, como dice el verso 8, y decir con entendimiento: Señor, no alejes de mí tu misericordia. Mi única esperanza está en tu gran amor y fidelidad, como dice el verso 11 en Salmo 40:11. Así que ahí donde estás, quizá vos lo ves como un pantano, pero ahí tenés que seguir confiando en el Señor, seguir aferrándote en el Señor, no importa el lugar que esté. Recordá esta hermosa fórmula: tu confianza, tu paciencia y tu espera en el Señor siempre. El Señor tiene grandes milagros para tu vida, que es sacarte de esos lugares que ahora no entendés, pero seguramente ya pronto lo vas a entender, así que espera en el Señor, todo va a tener una respuesta en Él. Estamos hoy con una persona invitada, ella es Alejandra, así que te comento: Alejandra es teóloga y además tiene una maestría en teología y una segunda maestría que solamente tenés que terminar la tesis, la última parte. Todo esto lo has estudiado en París, así que hola Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, hola a todos, hola a Samuel. Bien, gracias a Dios estoy bien. Bien, me alegro que estés bien y que nos acompañes en el día de hoy. Aparte de ser licenciada en teología y tener estas maestrías, me importa muchísimo conocer un poco la vida práctica en varias áreas, porque también fuiste profesora, sí, en un colegio, y siendo profesora te tocó llevar un grupo del colegio a Auschwitz. Sí. Auschwitz, sobre todo al campo de concentración, algunos le llaman campo de exterminio, sí, donde en la Segunda Guerra Mundial los nazis llevaban judíos, polacos y sí, otras minorías para exterminarlos, sí, o para tenerlos encerrados como personas, según ellos, de baja calidad de persona o de segunda mano. Sí, sí. Y quería empezar, ¿no? Por ese lado y después ir hablando cómo es primero ser maestra de un grupo y llevarlos a este lugar, o vos personalmente ir a un lugar como este, sí, y cómo es la experiencia tuya. Contame un poquito, empecemos a hablar. Bueno, primero, como profesora en Francia era toda una experiencia, una primera experiencia con el idioma. Si bien manejaba bien el francés, pero tenía que conocer ciertas cosas que concernían a los jóvenes y adolescentes en su diario vivir, ¿no? Y bueno, con respecto a este viaje, lo hacíamos con chicos de los últimos años de la secundaria, con quinto y sexto año de la secundaria, y los preparábamos para ese viaje, porque primero el colegio, el secundario, se encargaba de mantener viva la memoria de lo que pasó en Auschwitz. Entonces teníamos que preparar a los alumnos para ese viaje, porque encontrarse ahí con el horror. Ahora funciona como un museo de la memoria, podríamos decir. Sí, hay un museo de la memoria en donde
cualquier persona puede ir a visitar y hacer todo un recorrido, pero nosotros al llevar un contingente tan grande, porque no solamente eran nuestros secundarios, sino que eran muchos secundarios que se adherían a esta asociación que se llama el Tren de la Memoria, y cada colegio secundario de secundarios tenía que preparar a sus alumnos para ir a ese viaje, primero haciendo todo un trabajo previo con diferentes profesores de historia, filosofía, de lengua y literatura, prepararlos haciendo memoria de lo que sucedió para que nunca más suceda algo como eso en Europa, o en ese caso en Francia, y además llevarlos al lugar. Te hago una consulta. Llevabas grupos que estaban a cargo tuyo, aparte de este grupo ampliado, sexto, séptimo, en el grupo particular tuyo, aparte de todos. Sí. El grupo, ¿qué cantidad de personas eran, qué jóvenes? Y yo tenía 5 sextos y 4 quintos. O sea, era más o menos, no solamente yo, sino los otros profesores que trabajaban en conjunto con ese curso, y eran más o menos 300 alumnos. O sea que aparte de este viaje, vos durante el año trabajabas con 300 ellos. Alumnos, sí. O más alumnos que no viajaban, más chicos. No, llegué a trabajar el último año, tuve 900 alumnos. En un año. Pasaban por tu aula, por tus manos. 900 alumnos en un año. Una carga horaria impresionante, porque fueron las circunstancias que me llevaron a tomar cargo de la mayoría de esos cursos. Bueno, si alguien tiene 20 alumnos, 30 alumnos, y dice, wow, qué difícil, 900 alumnos en un año. Sí, fue impresionante. Impresionante. Y llevaste, un grupo menor, los que capacitaban, los grupos ya de quinto a séptimo, me dijiste. Lo que sería acá quinto sexto. Sí, quinto y sexto. Y los llevabas allá. Bueno, te quería interrumpir un poquito. Y en este viaje llevaron a esos dos grupos junto con esta asociación, que era el Tren de la Memoria. El Tren de la Memoria, que era un tren gigante en donde todos tenían que ir ya preparados, porque el propósito no era confrontarlos al horror, sino que ellos puedan reflexionar y sacar una enseñanza con respecto a eso, porque si llevamos chicos que no estaban preparados frente a las cosas que vamos a ver, porque funcionaba este tipo de museo, en donde, por ejemplo, había una pieza en donde estaban llenos de zapatos que habían quedado como consecuencia de lo que se llama el Holocausto, ¿no? De la exterminación de los judíos. Entonces, encontrarse frente a estas piezas, esa por ejemplo era de zapatos de niños hasta ancianos, causaba un shock más en jóvenes, ¿no? Y el propósito no era choquearlos para que después ellos tengan una negación en frente a lo que sucedió, sino que ellos puedan reflexionar, y con toda esa preparación de que no se queden con esa impresión, sino con la enseñanza que queríamos dejarle, que era recordar lo que había pasado y que nunca más suceda algo como lo que sucedió en ese tiempo. Bien, en este grupo, en este contingente, en esta escuela, había alumnos de muchas religiones, de diferentes familias, procedencias, y todos se encontraban con esto. Hay una carga aparte emocional, espiritual, en este viaje, en este recorrido. Te hago una pregunta, no sé, mientras hablamos. Porque primero, el secundario en el cual yo trabajaba tenía la particularidad que era un colegio católico, pero a la vez abierto a cristianos no católicos, una gran mayoría de judíos, niños judíos, y musulmanes. En donde los padres optaban que tengan esa educación cristiana, primero porque era un buen colegio, es un lugar en donde también fue San Martín, paró ahí justo enfrente, Gran Bur se llama, acá tenemos también un Gran Bur. Entonces eran de distintas confecciones que ya se trabaja desde el inicio del secundario, se comienza a trabajar sobre diferentes tipos para
sacar esa rivalidad que hay entre ellos. Estamos hablando de Francia, pero aún así había todo ese tipo de rivalidades que teníamos que ir trabajando. Entonces llegaban a sexto, séptimo año, en donde ya eran jóvenes que podían dialogar entre ellos, y de los cuales muchos hijos de musulmanes o árabes iban a este lugar, y de los cuales llevábamos muchos nietos de sobrevivientes de los campos de concentración. Así que era mucha emoción, además era la emoción de la familia de que sus hijos vayan. No digo de sus nietos porque la generación, bueno, ya no quedan muchos sobrevivientes, pero muchos de ellos no han hablado y no han expresado lo que vivieron en ese lugar. Entonces se vivía mucha emoción y había que contenerlos, porque era algo espiritual, obviamente, que nosotros sabemos que había mucha emoción, y además te confrontás con lo que nosotros sabemos, esa espesor de tinieblas, porque se sentía. Yo lo podía sentir, y bueno, orando en mi corazón para poder que los chicos puedan ser contenidos. Obviamente que nosotros hacíamos nuestro trabajo profesional de llevarlos como profesores y contenerlos. Había grupos de psicólogos también, pero bueno, estaba también nuestra parte espiritual de orar por ellos en nuestro interior, ¿no? Acompañándolos, y si alguno se abría, poder tener esa charla con ellos de contenerlos. Bien, y ¿cuántos viajes hiciste? Porque vos, ¿cuántos años fuiste docente en este colegio? Me estás diciendo que tenías 900, llegaste a tener 900 alumnos por año. Sí. No estamos hablando de un colegio como lo que conocemos acá en un barrio. No, estamos hablando de un campus. Sí, un tipo campus. Ese fue el último año, que terminé el último año con toda esa carga horaria, pero estuve 6 años. 6 años. ¿Y con cuántos grupos hiciste este viaje? Preparé muchos grupos, pero a los cuales yo me tenía que preparar a su vez para poder ir en ese viaje, porque nos preparábamos en diferentes áreas, llevando a alumnos haciendo diferentes viajes, pero aquellos que realmente estaban preparados los llevábamos a Auschwitz. Yo fui a Auschwitz una sola vez. Los acompañaba en otros campos que eran de concentración, no eran de exterminación, que hay una diferencia, en distintos puntos de Francia, ¿no? Pero ese fue el único viaje que hice, pero tuve que hacer toda una preparación, ¿no? Juntamente con los alumnos, para llegar a ese lugar. Bien, estamos hablando con Alejandra. Ella es licenciada en teología. También tiene una maestría, lo ha hecho en París, lugar en el cual ha estado viviendo y ha sido docente, y en ese tiempo de docencia le ha tocado viajar a Auschwitz, y es lo que estábamos hablando ahora. Así que los que luego quieran, se integraron recién al programa, luego pueden mirar la grabación y ver desde el principio lo que es esta charla que vamos avanzando. Vamos a leer algunos mensajes. Dice Casta Piedra: buenas tardes, Pastor Carlos, esperando el programa, bendiciones. Estoy empezando por los primeros mensajes, así que paciencia los que fueron escribiendo. Dice Paula Pared: buenas tardes, como cada lunes, siendo bendecida con el programa de pastor a pastor. Natalia Benítez dice: buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Marité Brasile dice: Dios los bendiga, pastores. Norma Damonte dice: bendiciones, pastores, Dios los bendiga. Marisol Amurrio dice: hola, buenas tardes, Dios los bendiga. Marité dice: una gran mujer de Dios, hablando de nuestra gran invitada de hoy. Carolina Rodríguez dice: buenas
tardes, el Señor los bendiga. Marisa Iñiguez dice buenas tardes, bendiciones. Elizabeth Sánchez, buenas tardes, Dios les bendiga, es un privilegio escuchar tu testimonio. Marisol Amurrio, escuchando atentamente. Estamos hablando de personas que se comunican de Lomas, de San Luis, de Monte Grande, de Lomas, Monte Grande, bueno, de varios lados. Creo que he leído todos los mensajes, el último que escribió Marisol, escuchando atentamente, recién lo he leído, así que este es el programa de Pastor a Pastor, el programa del Consejo de Pastores de Esteban Echeverría, como todos los lunes de 103.5 FM Mi Roca, de acá de la iglesia Suriel, que nos brinda este espacio, así que desde el Consejo todos los lunes te acompañamos desde el Consejo de Pastores, trayéndote un mensaje, una palabra, información y todo lo que seguramente te va a ayudar para tu pastorado, para vos como hermano, quien sea que estés ahí. Gracias por acompañarnos siempre queremos que todo lo que hablemos sea de gran bendición, así que acá hablando con Alejandra. No sé si querés agregar algo más con esto que estabas comentando, quizá algo más personal de tu sensación al viajar, si querés comentar, si no... Pues tengo muchas preguntas, así que... Bien, entonces acelero. Mira, con respecto a lo que vos decías de salir del lodo, ¿no? Nosotros, uno de los mensajes que queríamos dejar a los alumnos era... muchos piensan que en esos campos no hubo resistencia o que no hubo esas ganas de vivir. Es como que ellos están siempre encerrados ahí y no hubo una resistencia o algo para ser liberados de eso. Pero hubo mucha resistencia en ellos. Cuando digo resistencia es luchar por salir, luchar para no perder su identidad de humanos, de seres humanos. Entonces ellos hacían todo para poder salir de ese lodo, teniendo la confianza, muchos la confianza en Dios. Uno decir, ¿cómo podemos tener la confianza en Dios en una situación tan terrible, tan de horror? Pero ellos tenían su confianza en Dios. Y, por ejemplo, uno de los casos, un padre de familia hacía que sus hijos se levanten y se laven la cara, mismo si el agua estaba congelada, rompían el hielo, se trataban de lavar la cara para no perder su humanidad, el propósito por el cual habían nacido. Su dignidad. Entonces era una manera de decir, no, vamos adelante, tenemos la confianza en Dios, en algún momento esto va a pasar, entonces por más que estemos más que en el lodo, ¿no? Vamos a salir adelante. Entonces queríamos que los jóvenes tengan eso presente, que había una lucha interna de decir, no, yo voy a salir adelante, no sé cómo, pero yo me mantengo firme en mi humanidad, en mi integridad, me lavo la cara como me lo puedo hacer todas las mañanas en un lugar confortable en mi casa, pero lo hago aquí, en el campo. Claro, digamos, hasta ni sería necesario que lo haga. No. Era como dejarse dejarse ir. Sí. Sin embargo lo hacían y hablando un poquito, que justamente la columna, cuando arrancamos con la editorial, yo hablaba de salir del pantano. Para ellos salir del pantano hasta no necesariamente tenían que salir de ese lugar, quizás no tenían la posibilidad porque estaban realmente encerrados, vigilados, pero salir de ese pantano era salir de la desesperanza. Sí. Continuar en el mismo lugar, sí, pero con la frente en alto, ¿no? Sí. Salir del pantano de la desesperanza, no salir del lugar al que estaban, podemos decir, enclaustrados, encerrados, como era un campo de concentración nazi, y ellos estaban ahí, pero salir del pantano, a veces salir de esa desesperanza y en el mismo lugar tener una actitud de vida, de confianza en Dios, sí, y de pararse firme, ¿no? Con una esperanza en Dios y una confianza plena. Exacto. Así que bueno, estamos hablando con Alejandra, que ella estuvo en Auschwitz, un campo de concentración nazi para exterminio judío, y bueno, polacos, gitanos y otras minorías también, ¿no? Obviamente. Pero en su mayoría judíos.
Ahora, a vos te tocó ir a Francia, Sí. te tocó ir ahí, te tocó vivir, te tocó formar tu vida allá en todo sentido, ¿no? Sí. En estudio, en trabajo, a nivel familiar. Mi juventud. Tu juventud, en relacionarte con amistades, en tu fe, en todo, allá. Pero contame un poco cómo es el desafío ese de decir, bueno, voy a otro lugar, sigo siendo yo, voy a ser otra persona, otro idioma, ¿qué hago acá? O quién me mandó, o digamos, ¿cómo es esa sensación de decir, bueno, voy a dar un paso tan grande como este, o cómo podemos empezar a hablar sobre esto? Bueno, es largo el proceso hasta que llego ahí, ¿no? Pero simplemente sabiendo que era la voluntad de Dios que vaya allí. Acá estudiaba Derecho, me voy para allá, finalmente el Señor prepara que todas las circunstancias que se dan, termino estudiando Teología. Francés es un idioma que lo estudio desde los 14, 15 años, un idioma que amaba y necesitaba progresar, porque sabía que Dios tenía un propósito con eso. Entonces yo voy a Francia, este viaje lo hago, comencé a estudiar de los 14, 15 años el idioma, pero recién concretizo ese viaje a los 24, 25, no recuerdo bien. Casi 10 años estudiando francés. Casi 10 años estudiando francés, pero necesitaba la práctica y desarrollar el idioma para lo que venía. No sabía qué es lo que venía, pero tenía que seguir formándome. Cuando voy a Francia, obviamente se extrañan ciertas cosas, pero yo no era de extrañar a la familia. Los amo a mis padres, a mi familia, pero no tenía ese desarraigo de familia. Con eso no tuve problema. Lo que sí tuve problema es con lo que yo llamo mi argentinidad. Yo era demasiado argentina y... que por cierto salimos campeones. Sí. Pero el Señor quería trabajar con ese orgullo que yo llevaba, no el orgullo de ser argentina, sino el de sentirme un poco más que los otros. Y eso no lo sabía hasta que el Señor me fue confrontando con ciertas cosas. Que suele ser un problema, ¿no? Sobre todo Sí. de Buenos Aires o de lo que se llaman porteños, ¿no? Sí, sí. Y hablando del Mundial, ¿no? Porque esta es una anécdota que también... no es que soy futbolera, pero en el Mundial todos nos prendemos en el Mundial. Y pasó algo que justo lo estaba comentando la semana pasada de esta experiencia. Obviamente amo al prójimo, aprendí a amar al prójimo desde muy chiquita, pero hay una cosa una rivalidad con los brasileros. Resumo una partecita de mi trabajo en Francia. En Francia yo, estaba estudiando y a la vez me congregaba en una iglesia brasilera y estaba colaborando con ellos con la música. Atención que acá hay palabra del Señor para muchos que escuchan. No. Y estaba estudiando, trabajando con la música, la alabanza. Entonces llegaba el Mundial del 2000... el 2004, no, espera que ya me... 2004 fue en Estados Unidos, 2000, no sé, el que se jugó, ¿dónde? Yo estaba desde el 2000 estuve en Francia. Uno de por ahí cerca. Bueno, ahora lo vas a buscar. Entonces, mis hermanos y amigos me invitaron el 2008 fue en Corea, Japón. No, uno más cerca, porque ese también lo viví. No, tiene que ser ya lo vamos a sacar, porque ahora no recuerdo qué fecha era. Resulta que me invitaron a ver el partido y yo dije, no, disculpen hermanos, yo no voy a ir a ver este partido. Y me decían, vení Alejandra, vamos a hacer feijoada, vamos a tomar caipirinha. Entonces yo les dije, no, con ustedes no puedo ir porque soy argentina y no puedo. ¿Estás viendo la fecha? Sí, estoy mirando. Yo te escucho. Entonces, pero ¿hasta qué punto? Yo digo, no, yo lo voy a ver con argentinos y no lo voy a ver con ustedes porque no podía. Yo digo, pero ¿cómo puede ser? Esa rivalidad que hay adentro nuestro, como joven tenía esa cosita. Mira, 2014 Brasil. Sí.
No te hablo del Mundial, no te hablo de cuando salió antes, fue antes. Entonces no fui con ellos y vi el partido, y ahí fue una de las lecciones, aunque no puedas creer, el Señor enseña a través del partido. ¿Pero con quién fuiste a verlo? Lo fui a ver con argentinos, pero cuando vi un partido que ellos me habían invitado y estaba jugando Brasil y no me acuerdo con quién, ellos estaban todos reunidos, pero yo me quedé sola en casa, y cuando terminó el partido con Brasil, Brasil se pone a orar y el Señor me dice: ¿ves? Si hubiesen sido los argentinos, ¿hubieran orado así como ellos están orando? ¿Por qué tenés tanto, pero fue tan clara la voz, por qué tenés tanto esa argentinidad que te impide de que puedas disfrutar con tus hermanos? Yo prefería estar con argentinos para festejar y no estar con hermanos para ver el partido, que podía haber compartido un momento agradable de festejo. Pero en esas cositas digo, wow, ¿hasta qué punto había esas cosas adentro y que el Señor quería trabajar en ese contexto? Si no hubiese sido ese contexto, creo que ahí se rompió algo en mí, decir, sí, soy argentina, pero estoy en otro país y puedo compartir, ¿no? el fútbol o cualquier otra cosa que me identifique, no puede ser un impedimento para que yo esté en comunión con otras personas, más allá de la rivalidad del fútbol. Y ahí me di cuenta cómo yo, y no digo que la mayoría de los argentinos, pero que tengan este obstáculo de decir, no me acerco, el fútbol, eso es un impedimento para que podamos tener cierta comunión. Bueno, es una experiencia mía. Sí, es una experiencia tuya, pero yo me gustaría generalizar un poco en el sentido de que siempre va a haber un impedimento para estar en contacto, en comunión o estrechar lazos. Siempre va a haber. Sí. Vos ahora hablas de uno, pero yo creo que como la comunión es algo bíblico, que tiene que ver con la unidad, con el cuerpo de Cristo, mi seguridad es que está el enemigo, ¿no? De Dios, Satanás, que anda siempre buscando a quien devorar, justamente ataca esos lugares, ¿no? La familia, la comunión, la relación entre esposo y esposa, siempre ataca esos lugares, ¿no? Y yo creo que el tema de la comunión es un tema también donde el enemigo está siempre ahí trabajando. Entonces, el problema de la comunión, seguramente cada uno dirá, bueno, mi impedimento para la comunión es esto, o es aquel, o es otro, no es el mismo que el tuyo, pero yo estoy seguro que todos deben tener un impedimento, incluso con algo muy personal con respecto a su carácter o lo que fuera, ¿no? Pero sí somos llamados a comunión, ¿no? Y esto, por ahí tu ejemplo es un ejemplo futbolero, pero no, es un ejemplo claro. Y decís cómo una mujer puede tener esta situación, ¿no? Pero cómo el Señor trabaja hasta lo profundo para mostrarnos que, y se me viene Filipenses capítulo 2, ¿no? Este vaciamiento, y que yo digo, yo sentí un vaciamiento, ¿no? Pero el Señor es nuestro ejemplo. Él se vació de lo que era, Él se vació se despojó de su gloria para poder llegar al otro. Y cuanto más nosotros, de cosas pero tan pequeñas como este ejemplo que digo, bueno, a algunos no se identificarán con esto, pero para mí fue muy fuerte. Entonces, eso es uno de los ejemplos de que yo me sentía vaciada de eso que me impide llegar al otro. Obviamente sigo siendo argentina, me sigue gustando el mate amargo, sin azúcar, como se debe. Me gusta el asado y todo lo que tiene que ver, no digo las marcas de cositas típicas que las extrañé allá y que no las tenía. Sigo siendo argentina, pero el Señor mostrando hasta qué punto había ciertas cositas que tan pequeñas, pero que impedían el que yo esté en comunión con hermanos brasileros que querían ver el partido juntos, ¿no? En comunión. Amén. Hermanos brasileños que estén escuchando, los amamos, que el Señor los bendiga. Luego algunos mensajes más. Ariel Orellano dice: doy gracias a Dios por permitirme escucharlos. Una bendición la vida de Samuel y de Alejandra. Guillermina dice: buenas tardes, hermanos preciosos, el Señor les bendiga grandemente.
Mari T dice tremendo testimonio. Andrea Álvarez dice buenas tardes, Dios los bendiga, hermoso escuchar a Ale, ejemplo de esfuerzo y de servicio. Andrea dice hola, soy Sari, te amo Ale. Bueno, sí. Ahí tenemos a Sari también. Marisa Iñiguez dice qué hermosa charla, los amo. Andrea Álvarez dice hola, soy Sari, te amo mucho Ale. Bueno, mandó 2 mensajes. Sí, así que es doble amor. Es una amiguita y también es una alumna de francés. Doble amor, así que bueno. Y con respecto a esto que decís, ¿no? Vos tenés que saliste de tu zona de comodidad, por así decirlo, a través de un viaje para encontrarte quizá con vos misma, o mejor dicho, con lo que el Señor quiere de vos misma. Y también un llamado de atención para los que nos estén escuchando, que cuando salgan de su zona de confort, ya sea llegando a un lugar que no conocen, yendo a un nuevo colegio, yendo a cualquier situación o lugar que es fuera de mi lugar donde yo me muevo, sepan que ahí fuera de su zona de confort seguramente algo van a aprender. Estén atentos, estén alertas, abiertos a lo que el Señor tiene para tu vida en el lugar donde estés, fuera de tu zona de confort, que puede ser a 2 cuadras de tu casa, no sé, pero ahí tenés que estar preparado, porque el Señor siempre quiere trabajar en tu vida, y si te lleva a un lugar más lejos, no a miles de kilómetros, aprovecharlo también, porque el Señor siempre tiene que trabajar en tu vida y salir, ¿no? de ese pantano. Hoy hablamos donde te encontrás, que no sé cuál es tu pantano. Tu pantano puede ser tu soledad, tu pantano puede ser el no aprobar una materia, no sé cuál será, ¿no? Pero el Señor tiene ahí en ese lugar, en ese espacio, en ese metro cuadrado donde estés ahora, seguramente tiene algo para enseñarte y glorificar su nombre, como habíamos hablado al principio. Bueno, estamos llegando de a poco a la última parte del programa. Contame. Eso fue mi experiencia como joven. Como joven, después sigo joven, ¿no? Pero en mis primeros años de proceso, sigo en el proceso, pero fue varias cosas que estuve saliendo de mi pantano, porque no solamente el pantano que te estancan ciertas cosas, entonces el Señor empujando ahí para poder salir y avanzar, cosas que yo no me daba cuenta, avanzaba en varias áreas, pero no en la área espiritual, y yo necesitaba que esas circunstancias que pasaban me hacían sacar el pie, por eso también me pasó, de tener el pie en el barro y no poder sacar, y se queda la hojota el calzado te queda dentro del barro y eso fue en mi vida también. Hubo muchas cosas que me habían estancado, pero que el Señor necesitaba sacarme y mostrarme para poder salir adelante y crecer en Él. Bien, y cuando ves así a personas, vos estás en tu proceso y todos los días seguramente estás trabajando como todos, ¿no? Avanzando y buscando la longitud, el ancho, el alto, como dice, lo que es el Señor, y viendo desde este lugar a algunos que están comenzando muchas de las cosas porque vos transitaste, y ves que están por ahí ahogándose en un vaso de agua, y seguramente muchos que están escuchando, ¿no? Ahora, ¿cuál fue, o en tu experiencia, qué es lo que te llevó, ¿no? a decir, no, tengo que avanzar, de esta puedo salir, el Señor me va a ayudar? Pero ¿cuál fue tu manera, tu forma de cómo avanzaste, digamos? ¿Cuál era tu pensamiento? ¿Cuáles eran tus herramientas para avanzar? Y la única herramienta con la cual yo me aferré es el amor al Señor, amar al Señor, porque las luchas uno siempre las tuvo, las tiene. Cuando digo luchas es esas cosas que uno tiene que ir dejando, porque a la luz de la palabra ella me va enseñando y me voy santificando, y esa confrontación de lo que yo quiero y lo que el Señor quiere la tenemos siempre.
sea que comenzamos hace unos días, sea que estemos ya varios años, y va a seguir siempre. Pero el aferrarme a Dios, decir, Dios, tú me has dado tu Espíritu Santo, me aferro a tus promesas, me aferro a tu palabra y sigo adelante. Las circunstancias van a seguir, las difíciles, y quizás empeoren aún más, y como esta situación que contábamos de Auschwitz, pueden ser las circunstancias más complejas y más difíciles, cosas que yo también he vivido. La anécdota del fútbol es algo muy pequeño con otras cosas que tuve que enfrentar, y sin duda voy a enfrentar cosas mucho más difíciles, pero aferrarme al Señor y amarlo, amar su palabra. Y justo yo leía una frase: el que no ama la palabra es no amar a Dios. Es la Biblia, ¿no? Juan lo dice, ¿no? Amamos, porque lo amamos a Él, seguimos, y me aferro a Él más allá de las circunstancias, y sé que Él tiene y va a cumplir su propósito en mí, y sigo adelante, me seco las lágrimas y voy para adelante. No me quedo atrás. El Señor lo vale todo, y si fui a un lugar así, y como otros lugares que tuve que ir renunciando a un montón de cosas, es por amor a Él, porque lo amo y lo voy a seguir hasta el final, más allá de las circunstancias difíciles. Justo una hermana me había mandado un mensaje que había perdido su padre, y me dijo, bueno, perdido su padre, es una manera de decir, porque se fue con el Señor y no es una pérdida. Entonces ella me dijo, es una misionera, y me dijo, ay Alejandra, te mando un mensajito porque vos pasaste por lo mismo, y mi padre no está, no tengo ganas de ir a la reunión, me están diciendo que venga, que me va a hacer bien. Y yo le digo, hermana, es normal llorar, extrañar. Lo que no es normal es dejar de trabajar por aquel que pagó el precio de tu vida y mi vida. Levantate, así como yo me levanté, seguimos adelante. Entonces te levantás, sacás el zapato del lodo, te levantás y vas a servir a quien está sirviendo todos estos años, y esto no te va a estancar ahora. Entonces yo creo que las experiencias de cada uno nos ayudan a sacudir a otros. A mí me gusta sacudir, porque es decir, acomodá tus ideas, reaccioná, no te podés quedar en el llanto. Es normal llorar, yo lloro, soy una llorona, pero me seco las lágrimas y sigo adelante, sigo sirviendo a aquel por el cual por la persona, por Dios mismo, que ha dado a su Hijo en rescate por mí. ¿Y cómo no voy a seguirlo si Él me amó primero? Entonces las circunstancias van a seguir difíciles, y sí, seguís viviendo en pobreza. El Señor, si está en su voluntad, saldrás, pero vamos adelante, lo servimos a Él. Somos pobres acá, pero seremos ricos allí, en todo sentido. Amén. Y bueno, me gustó lo que decías recién, que decías, no es normal no trabajar, no obrar o no desempeñarte en pos de aquel que nos rescató, que nos dio la salvación, ¿no? Sí, sí. Me gustó esa frase, porque después quería terminar también nuevamente repitiendo lo mismo y decir que no es normal dejar de lado la palabra de Dios, el aliento de Dios, lo que Él es en nosotros y lo que Él nos tiene, ¿no?, para enseñar en su palabra, que mucho de lo que dijimos acá, o lo que hablamos, tiene que ver con lo que Dios nos dejó, ¿no?, para que nosotros tomemos. Eso está en la Biblia, en la palabra de Dios, y la verdad que no es normal, es anormal no tener al Señor, trabajar por Él y tener su palabra como centro en todo sentido. Bueno, si querés hacer algo, andá pensando, algo muy cortito, pues nos terminamos, un consejo, una palabra o un saludo, porque ya estamos terminando, y leo algunos mensajes. Dice Casta Piedra, por eso será que el Señor dijo que hay que renunciar a la tierra.
Sí, en definitiva somos ciudadanos del cielo, ¿no? Ariel Orellano dice, Mateos 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y Castapiedra dice, hermosa reunión, gracias por estar, el Señor los siga bendiciendo, gracias de pastor a pastor y ministerio Suriel. Bueno, te comento, para los que están escuchando la radio, estoy leyendo los mensajes de Facebook, así que los que nos pueden seguir en Facebook o después pueden buscar Mi Roca Iglesia Suriel, y ahí está la radio, donde las transmisiones para escucharlas de nuevo, 103.5 FM Mi Roca de la Iglesia Suriel. Este es el programa de Pastor a Pastor, el programa del Consejo de Pastores de Esteban Echeverría, siempre hablando, ¿no? de palabras que seguramente si escuchaste y estuviste presente van a ser de bendición para tu vida, han sido de bendición o trabajarán en tu vida en esta semana, porque siempre, gracias a Dios, empezamos un lunes, toda una semana por delante, así que espero que esta charla sea de gran bendición. Junto a Ale. Ale es licenciada en teología, tiene una maestría en teología, una segunda maestría que solamente le falta validar la tesis. Ha estado en Auschwitz, que es lo que hemos estado hablando hoy, y te dejo algo que quieras, un saludo final y despedirte y dejar alguna palabra. No hay nada que nos pueda impedir de seguir al Señor y amarlo de todo nuestro corazón. No hay nadie, ni sentimientos, ni circunstancias que puedan impedirlo de servirlo. Él lo vale todo, así que no importa la circunstancia que estés pasando, vamos adelante, nos secamos las lágrimas y vamos para adelante. Bien, agradecemos a Dios, acompáñame. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por tu palabra, que podamos disfrutar de una semana bendecida y que lo que hemos hablado hoy pueda infundir aliento, darle desafíos nuevos y reanimar la vida espiritual de muchos de los que han escuchado, Padre. Gracias por este encuentro. Amén. Y te dejo la última frase. No es normal dejar de lado la palabra de Dios porque es todo para nosotros, así que aferrate al Señor. Dios te bendiga. Hasta el próximo lunes.